Bueno, buenas tardes. Soy aspirante a doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc, México. Mi nombre es José Luis Gómez, docente en el área de matemática de la institución educativa Cruzada Social, ubicada en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Ante todo, agradecerle al profesor Carlos Patiño por su colaboración y siempre estar presto a contribuir a los procesos académicos y convivenciales de nuestra institución. El objetivo de esta entrevista es indagar sobre el manejo de la legislación educativa por quienes ejercen cargos administrativos. En este caso, como bien lo dijimos, tenemos la presencia del profesor Carlos como coordinador académico y convivencial en los grados 9, 10 y 11. Bueno, en esta entrevista abordaremos 4 diferentes campos de la legislación educativa, como son la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación, la Ley 115 del 94, algunos acuerdos internacionales que cobijan la educación colombiana y algunas leyes o decretos que son prioritarios en el marco educativo. En primer lugar, profe Carlos, vamos a hablar sobre la Constitución Política de Colombia, que en sí podemos considerarla como nuestra norma, que como todo ciudadano colombiano tenemos que conocerla, y por ello, más que todo, en nuestro papel de docente, ¿sí?, y directivo, es indispensable reconocer aquellos artículos que sobre todo cobijan la educación como un derecho prioritario en materia de legislación educativa. Como primera pregunta, profe, quería decirle qué conoce usted, si conoce algunos artículos de la Constitución Política de Colombia que amparen el derecho a la educación. José, gracias primero que todo por la invitación a esto, pues motivado para contribuir a tu trabajo y pues a que te sigas formando. Es un agrado para nuestra escuela que docentes comprometidos como tú estén en este ámbito de siempre estar pensando en la superación, y esto se traduce en beneficio para nuestras estudiantes. Con respecto a tu pregunta, José, cuando nosotros hablamos de la Constitución del 91, pues no podemos dejar de un lado de que 105 años después de tener una Constitución, la Constitución del 86, sale esta carta, pues que nos regula a nosotros en todos los aspectos. Digamos que esta es nuestra bitácora acá en Colombia a seguir en todos los aspectos. En cuanto a la parte de educación, es muy claro que la Constitución tiene un articulado, unos artículos que referencian a la parte educativa, que es donde nosotros nos desempeñamos. El artículo 67 y 68 son los que pues, nos referencian en gran parte esto, y de allí pues se desprenden todos los decretos reglamentarios que surgen a raíz de esto, y que es muy amplio. Particularmente el artículo 67, que tiene una doble condición, ¿verdad? La doble condición es el derecho a la educación. Toda persona, todo niño colombiano tiene derecho a la educación, y otro que la educación es un servicio público prestado por el Estado, a pesar de pues, que contemos con entidades generalmente marcadas en comillas sin ánimo de lucro que pueden prestar el servicio. Pero básicamente el artículo 67 se enmarca en esa doble condición, el derecho a la educación, y que es un servicio público pues, prestado por el Estado. Y el artículo 68, que ya nos va un poco más a aspectos más puntuales, como erradicar la parte del analfabetismo, contribuir al desarrollo de las personas, atender a toda la población, personas con limitaciones físicas y personas también con capacidades excepcionales. O sea que meten todo este proceso, y así debe ser, a todo, a toda nuestra niñez, a toda nuestra juventud y a todos los jóvenes. Entonces consideramos que de estos dos artículos de nuestra Constitución, parte toda la reglamentación a partir del 91 de la parte educativa de Colombia. Muy bien. No, profesor, bien, muy bien. Y sobre todo esa parte que usted reconoce, estos dos artículos, y entre los cambios que tuvimos, que hace ya más de 100 años, ¿verdad? Desde la Constitución
86, de 1886, ¿verdad? Hasta el 91, que se dieron muchos cambios, donde se puede decir que la educación realmente estaba dirigida por la Iglesia Católica en su momento. Y siguiendo con esto, ¿reconoce usted alguno de esos cambios, profe, generados a partir de la Constitución del 91 en relación al ámbito educativo? Es decir, ¿qué cambio considera usted muy significativo entre esa Constitución que teníamos, ya teníamos más de 100 años, desde 1886 hasta 1991? ¿Qué cambios usted podría decirnos que pueden ser significativos allí? Puntuales, claro. Me acuerdo yo todas esas series que veíamos de la Inquisición cuando alguien estaba en contra de la iglesia, era llevado a la hoguera y quemado. O sea, era una política, la verdad, bastante, digamos que quien no estaba a favor de ella, pues sufría las consecuencias. Ya con la Constitución se da una libertad de cultos. Antiguamente, pues la educación era mente católica en todas las instituciones. Ya con la Constitución del 91 se da la libertad de culto y considera que la educación pública fuera laica, que se impartieran otras religiones, que se le diera acceso a todas las personas sin necesidad o sin tener en cuenta el credo que profesaran. Entonces, ese es uno de los puntos importantes allí y creo que era necesario porque si no se hubiese dado con tantas religiones como hay ahora, cómo se impartía la educación. Entonces era necesario desligar eso, la parte religiosa de la educación y establecer libertad de culto. Como experiencia en nuestra escuela tenemos niñas de diferentes religiones y eso se respeta. Y como tal, pues nosotros desarrollamos nuestros procesos académicos. La parte de la inclusión, lo que hablábamos ahorita en el artículo, tenemos que incluir a todas las personas con capacidades excepcionales, personas con discapacidades, ¿verdad? Personas que hay que reconocerles su valor, personas de acuerdo a la diversidad cultural también. Colombia es un país de regiones, que hay mucha diversidad cultural y por ende necesitamos un sistema educativo que los aborde a todos y que los arrope a todos. Entonces eso también es importante, la parte de la inclusión, la formación en democracia, y eso no solamente es de Colombia, debe ser de todo país, o sea, que la formación tiene que ser basada en un ámbito democrático. Y en cuanto a las instituciones, partimos de un manual de convivencia que rigen las normas de la escuela, que nos dan los derechos, los deberes a cada uno de los estamentos que forman parte. Entonces considero que allí en la Constitución se comienza a integrar, a incluir todos estos aspectos que luego se materializan, como te comentaba, ya en los decretos reglamentarios y en los diferentes documentos que como institución nosotros vamos generando, basándonos lógicamente en esta política. Sí. No, y como consecuencia de esos cambios también estaría la expedición de la Ley General de Educación, que es la Ley 115, ¿cierto? La ley 115. Lógicamente, yo estaba, cuando tú me invitaste a la entrevista, me acordaba de que yo comienzo a trabajar en el 93 y la ley sale en el 94. En el 94 sale la Ley General de Educación y ahí cuando uno empieza, desde que está joven, empieza uno a empaparse de la Ley 115 y esa es una ley, pero para mí no es tan importante la ley como los decretos reglamentarios que van saliendo y van dando la organización al servicio educativo. Pero en cuanto a educación, la Carta Magna, así como la Constitución lo es para nuestro país, la Ley 115 es la Carta Magna para la educación. Sí, eso es cierto. Bueno, bien, usted nos lo dice, profe. En ese sentido, ¿cómo usted podría definir esa Ley General de la Educación? Y en concreto, ¿cuál sería su objetivo principal que persigue allí con ella? Digamos que es un proceso de formación, es una formación permanente del estudiante, que un proceso de formación que debe ser integral, ¿verdad? De la persona humana, de su dignidad, de sus derechos,
que es una función social, que la educación pues es responsabilidad de la sociedad, del Estado, la familia. Entonces ese sería como que, sí, ¿cómo la definiría yo? ¿Cómo la definiría yo? Y el objetivo de la ley es establecer normas. O sea, la Ley General de Educación establece normas que rigen el servicio educativo, ¿verdad? A partir de del servicio público como tal, como una función social que debe ser la educación con los intereses que depara la sociedad, que depara el Estado y que depara la familia. Muy bien, profe. Y en ese sentido, profe, cuando, bueno, la Ley General de Educación establece que consideramos que una institución educativa se considera de alta calidad cuando está formando integralmente al estudiante con éxito. Pero realmente nosotros nos preguntamos, es decir, desde nuestro papel, ¿cómo saber realmente esto si está sucediendo en nuestra institución y principalmente en el sector público, que es donde nos desenvolvemos? Yo le preguntaría, profe, desde su experiencia, ¿cuáles pueden ser los indicadores apropiados para una formación integral? Es decir, ¿cuáles son esos indicadores para poder definir que estamos haciendo las cosas bien, que se está formando de una manera integral a nuestros estudiantes? Bueno, te diría que partiendo de todo de una educación de calidad, o sea, es el indicador indispensable impartir una educación que sea de calidad, desarrollado en competencias, competencias en cuanto al aspecto cognitivo, la parte del aprendizaje, competencias sociales, personales, competencias laborales, que pues ahora al comienzo no se tenían tan presentes, pero ante lo que estamos viviendo creo que representan un plus allí importante dentro del desarrollo de la educación. Entonces considero que la educación de calidad se basa en eso, en desarrollar ese tipo de competencias, ¿verdad? Y eso nos llama a una integralidad del desarrollo educativo, que nuestra educación aglutine todos esos aspectos y desarrolle en nuestros estudiantes todas esas competencias. Entonces, ese proceso de formación tiene que ser muy coherente con todos estos aspectos que te acabo de mencionar, con unos criterios claros, brindándole oportunidades a los estudiantes. Al final de todo, buenos resultados y, como te comentaba, la formación integral de nuestro educando, de nuestro niño, de nuestro adolescente. Okay. Bueno, profesor Carlos, pasando un poco algunos convenios y acuerdos internacionales que se han dado, diríamos que son muchos los acuerdos que cobijan el derecho a la educación, ¿sí? El cual se ha reconocido una serie de instrumentos jurídicos, sean regionales, internacionales, ya sean, llámense tratados, convenios, eh, o las mismas sugerencias que se han dado, porque ya hasta el Banco Interamericano ha dado sugerencias para la, la, la política educativa en nuestro país. Le pregunto, ¿reconoce alguno de estos acuerdos internacionales que cobijan el derecho a la educación? ¿Y qué tan importante los consideraría usted? Internacionalmente, yo creo que el ente que siempre está velando por esto, uno es la misma ONU, ¿verdad? Que siempre está a porta de todo lo que sucede en los países, no solamente en los ámbitos educativos, sino en las relaciones políticas de las naciones y esto. Eh, Todo se basa, te diría yo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es algo que es un punto de partida. Allí se establecen lo que la dignidad de una persona, el derecho a la educación, los derechos sociales, los derechos culturales. Entonces, internacionalmente creo que a partir de la Declaración Internacional de Derechos Humanos se desprende todo esto, ¿verdad? Todos estos acuerdos internacionales. Y fíjate que a los países nos evalúan, nos califican, también teniendo en cuenta cómo manejamos nuestra educación, cómo lo llevamos, y no solamente cómo la desarrollamos, sino qué resultados estamos mostrando.
la educación en esos instrumentos es un requisito para la vida digna de una persona, ¿verdad? O sea, eso lo valora también los organismos internacionales, cómo influye la educación en las naciones y en su vida digna, en el desarrollo de la persona humana. Entonces, son todos esos aspectos que son importantes. Y en cuanto a resultados, de pronto organismos, no digamos que tanto organismos internacionales, pero sí ONGs y entidades que miden el desempeño de los países con diferentes pruebas internacionales. Tenemos el caso de la prueba PISA, que con base en eso, pues también los países califican los entes internacionales califican a los países y de ahí se desprenden políticas de Estado, caso por lo menos la OCDE, a la cual estamos afiliados, el hecho de que se den ciertos convenios, ciertos acuerdos, préstamos a nivel económico, depende mucho también de los resultados que muestra el país en muchos aspectos dentro de los cuales pues el ámbito o el campo de la educación. Entonces considero que eso es muy importante. Muy importante. No, y sobre todo, profesor, en el hecho de que usted nos dice la importancia de lo que es la evaluación del aprendizaje. Es decir, para evaluarnos nos da también la oportunidad de mejorar y de crecer en esos procesos. En cuanto a esto, y desde su experiencia como directivo, ¿de qué manera ha avanzado la reglamentación de la evaluación, considera usted, de los aprendizajes y la promoción de estudiantes en el contexto colombiano? Yo creo, José, que eso ha sido uno de los aspectos más álgidos y que ha generado más polémica en la parte educativa colombiana. Como te dije, la 115 es la que comienza pues, a organizar la educación, después salen los decretos, el 1860, o sea, que regulan el aspecto pedagógico, curricular, o sea, todo eso serie de decretos que nos van organizando a nosotros. Y en cuanto a la evaluación como tal, yo recuerdo, pues de pronto, ya uno con tanta experiencia que tiene en esto, se calificaba de una forma y nos sale el decreto del 0230. Ese 0230 que para muchos, incluyéndome, no favoreció la educación y creo que en vez de contribuir, lo que se llegó fue un retroceso en mejorar la calidad como tal, porque dentro de su articulado había unos que eran, digamos que muy lesivos para lograr buenos resultados. ¿El por qué? Pues falta de preparación de las comunidades, de las personas y que los malinterpretaban de una forma equivocada. Como por ejemplo, al atarnos de manos a nosotros como docentes, como directivos, de que solamente cierto porcentaje de estudiantes podía ser promovidos al final de año. Como que el estudiante que quedaba pendiente tenía la primera semana del siguiente año escolar para superar las deficiencias. O si perdía, bueno, que con esta me identifico, que si perdía el año y demostraba compromisos y resultados en el siguiente año, podría ser promovido dentro de cierto tiempo, a pesar de haber reprobado el año, ¿verdad? Pero sí considero que esa parte del porcentaje del 5%, si tú en un curso tenías 40 alumnos, no podías dejar más de 2. Entonces, eso iba en detrimento de la educación. Entonces, ya con vista en esto, digamos que se deroga, ¿verdad? Se deroga este decreto, sale el otro decreto reglamentario, que ahora se me escapa El 1290. el 1290, ¿verdad? En donde ya le da autonomía a las instituciones para determinar un sistema, por lo que llamamos un CIE, Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, basado en la experiencia. ¿Y esto por qué? Por lo que hablábamos ahorita de la multiculturalidad de nuestras regiones. No es lo mismo enseñar en el interior del país que en la costa, o no es lo mismo enseñar a grupos indígenas que en la ciudad. Basado en eso, era necesario este decreto, el 1290, en donde las instituciones generan su propio sistema de evaluación basado en la experiencia. Y considero, aunque tomamos aspectos del 0230, porque no podemos decir que todo era malo, por ejemplo, lo de la promoción, que
considero que es muy buena, que estudiantes que en cierto momento no demuestran los mejores resultados y al siguiente año, producto de la reflexión, de aprender con el error, son otras personas. Entonces, creo que son cositas que se tomaron del 230, pero ya este es más completo, nos regula toda la parte de la organización curricular, de los aprendizajes, de criterios de evaluación. O sea, es muy completo y creo que ha evolucionado positivamente y de hecho, pues nos ha servido para lograr mejores resultados. Sí, sobre todo la autonomía institucional en este decreto favorece mucho, sobre todo, como dice usted, dependiendo de la región, teniendo en cuenta sobre todo que Colombia es un país muy diverso en ese sentido. Profe, sí, otra definición acá de relevancia, y yo creo que con el fin de garantizar los derechos de nuestros estudiantes, sobre todo en el manejo de situaciones convivenciales que se puedan presentar en las instituciones, se establece el decreto 1620 como ruta para la atención escolar, ¿sí? ¿Nos puede, profesor, hablar un poco en qué establece este decreto? Y si es el caso, si es su caso y desde su experiencia, ¿nos podría comentar alguna situación donde haya podido aplicar esto en la escuela? El decreto 1620 surge como una necesidad de lo que es llevar la convivencia escolar, ¿verdad? Establece el Sistema Nacional de Convivencia Escolar dentro de las instituciones, ¿verdad? Como te digo, allí tener en cuenta los derechos de las personas, también en cuanto a la educación para la sexualidad, en cuanto a la mitigación de la violencia escolar. El decreto 1620 es muy completo porque vincula desde las más altas esferas del gobierno, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, los entes territoriales, y ellos manejan lo que pues denominamos, o se maneja el decreto como tal por niveles. Ellos manejan allí unos niveles, el nivel nacional, que son todas las políticas que genera el Estado, luego la parte territorial, en este caso pues el distrito de nosotros, que toma esas políticas de Estado y genera las estrategias a seguir, a trabajar dentro de las instituciones, y ya la parte escolar, que es la que nos atañe a nosotros. Entonces, este decreto es muy importante y diría yo que debemos tenerlo muy en cuenta porque nos compromete mucho a las instituciones porque la convivencia escolar es tan importante como lo que se imparte a nivel de conocimiento, ¿verdad? Las relaciones interpersonales, el trato de profesores-estudiantes, estudiantes con estudiantes, con directivos. Entonces, es algo que es muy indispensable. El objetivo digamos que de este documento, de este decreto, contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes, que sean personas activas, que sean personas sociales, que participen en la construcción de país. ¿Qué más te podría decir de este decreto que nos exige a nosotros como institución generar una ruta, ¿verdad? Una ruta de atención primero promocionar la parte del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que es promocionar, luego la promoción, la prevención, que digamos, si nosotros actuamos bien, deberíamos quedarnos en estos dos aspectos, promocionar el decreto como tal, ¿verdad? Y prevenir charlas educativas de cómo comportarse, de cómo manejar las relaciones. Luego, si siempre se presentan casos, pues pasamos a la parte de mitigación, y la otra es el seguimiento, cuando ya son casos, digamos, que hay que activar la ruta de seguimiento en donde participan desde el colegio, bienestar familiar, padres de familia y en casos extremos hasta la justicia misma, cuando ya se ven afectados por faltas muy graves.
Entonces, es muy importante tenerlo claro y toda institución debe tener esa ruta de atención, una ruta de atención que, aunque dentro de la autonomía generalmente ya viene diseñada por el ente territorial y nos dice los pasos a seguir en caso que se nos presente X o Y situación, X o Y parte acá o sea, de una situación particular. que se presente. Ok, profe. Sí. Bueno, profesor, para finalizar, dejar de lado, no podríamos dejar de lado hablar del Código de Infancia y Adolescencia. El Código de Infancia y Adolescencia, yo creo que es considerado de orden público y de aplicación preferencial que está a la disposición, ¿verdad?, de las instituciones educativas en cuanto a la protección de los derechos de nuestros estudiantes. En ese sentido, profe, ¿cuáles son las responsabilidades de los educadores e instituciones educativas de cara al contenido del Código de Infancia y Adolescencia? Exacto. Bueno, aquí se me fue un poco la imagen, pero creo que ya tú estás grabando bien, Sí, José. sí. Sí, el código, y yo creo que el decreto también va de la mano del Código de Infancia y Adolescencia, ¿no? Que es formar a los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? En cuanto a la formación de sus derechos, el respeto y reconocimiento de ellos mismos. O sea, el código establece unos derechos, también unos deberes, entonces reconocer esa parte, formar a nuestros estudiantes para que cumplan con sus obligaciones cívicas, sociales, culturales, familiares, garantizar un ambiente sano dentro del ámbito educativo. Y es más, a veces hasta trascendemos a las familias, velar porque eso se cumpla también a nivel de la familia, proteger a los estudiantes, el código también nos habla de eso. De hecho, pues a raíz de esto, nuestro país forma lo que es la Policía de Infancia y Adolescencia. Entonces, también proteger a nuestros estudiantes de conductas que les afecten, que los dañen, que le causen lesiones. Y todas las provisiones que esto conlleva, evitar el maltrato, evitar la humillación, la discriminación por raza, credo, género, por todo esto. Entonces, eh, también eliminar prácticas pedagógicas que atenten contra la persona, que pueden ser en cuanto a sus creencias religiosas, que pueden ser también en cuanto a la parte de atentar contra la parte física misma del niño. Hablo de pronto de ofensas y este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y también vincula mucho a la familia, o sea, trabajar mucho de la mano con la familia para garantizar que el infante reciba una buena educación y se esté formando como una persona íntegra. Ok. Bueno, profe, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerle de verdad por habernos colaborado en esta actividad, ¿sí? Y como dice usted, habernos contribuido con sus conocimientos sobre la legislación educativa eh, y fomentar nuestra propia formación también como docente. Entonces, profe, muchísimas gracias por todo ese, esa colaboración que nos permitió en el día de hoy. O sea, no, darte las gracias a ti también. Me sirvió porque estos espacios, estos momentos también nos lleva a recordar, a repasar, a recapitular muchas de las cosas que debemos tener presentes en nuestro quehacer pedagógico, desde la parte directiva que digamos somos los puntas de lanza del colegio cuando se presentan situaciones que se deben afrontar ante instancias externas. Entonces, muy agradecido por la invitación y pues darte las gracias a ti por el espacio también. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Hasta luego. Ok, profesor, esté bien.